ver. La 2 no. No te entiendo. Uy, ya ahí te la paso por interno, te la paso. Bien, chicos, muy buenos días con todos ustedes. Soy el profesor Carlos Giraldo de la Academia Virtual APU. Y el día de hoy, en el curso de Geografía, vamos a tocar un tema bastante interesante. Vamos a hablar de nuestro planeta, el planeta Tierra, y sus movimientos. Muy bien. Y esto va a dar pie también de hablar de una polémica que se ha levantado recientemente, un par de años, de un grupo de gente que está cuestionando la forma de la Tierra, ¿no? Sí, hay gente que cree aún en las ideas de la época medieval, de hace miles de años, de que la Tierra es plana. Sí, pues hablaba ahí de los famosos terraplanistas. Sí, pues de estos que no sé qué cosas están comiendo que están alucinando. Pero hoy día vamos a descartar todas esas ideas absurdas, parecidas de palabras bonitas, de los terraplanistas, muy bien, conociendo sus verdaderas dimensiones. Muy bien, vamos a empezar. Algunos de los datos introductorios, vamos a empezar. Primero, de ubicación de la Tierra respecto al Sol. Respecto al Sol está en el tercer lugar. ¿Por qué? Porque primero, más cerca del Sol, ¿quién es? El planeta Mercurio. Y le sigue Venus. Y el tercero, la Tierra. Muy bien. En tamaño, en el sistema solar, ahí tenemos pues en el tamaño, estamos en el quinto lugar. Estamos detrás de los cuatro planetas más grandes del sistema solar, que vienen a ser Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De ahí sigue la Tierra. Muy bien. La edad. Bueno, la edad de la Tierra tiene la misma edad del sistema solar, que no es la misma edad del Big Bang. El Big Bang es mucho más antiguo. El Big Bang, según algunos cálculos científicos, ocurrió hace un poco más de 13 mil millones de años. 13 mil millones de años. Pero la historia del sistema solar y de la Tierra tiene una antigüedad aproximadamente de 4.500 millones de años. 4.500 millones. Está como bien vieja la Tierra, ¿no? Esta tía, ¿sí? Bueno, para nosotros es viejo, ¿no? Pero para el tiempo geológico o para el tiempo histórico del universo, como que no es tan vieja, ¿no? Así es. Todavía es joven para condiciones de decir del universo, ¿no? Porque hay astros y universos que son mucho más viejos que la Tierra, definitivamente que sí. Así es. Bien. Temperatura promedio. Mira, estamos en un lugar relativamente privilegiado. No estamos tan cerca del sol como para que sea muy caliente e inevitable. Tampoco estamos en un lugar demasiado frío como para que sea demasiado helado, ¿no? No estamos tan lejanos del sol para que también sea bajo cero. Estamos en una posición ni tan cerca ni tan lejos. Por esa razón tenemos una temperatura promedio de 15 grados Celsius promedio. No quiere decir que toda la Tierra tenga esa temperatura. Cuando digo promedio, quiere decir que hay lugares calurosos y lugares fríos. Pero ese es el promedio, el intermedio, que hace posible de que exista formas de vida en la Tierra, por lo menos hasta el momento el único astro del sistema solar con vida, por el momento, ¿no? No se descarta que haya otra forma de vida, ¿no? Puede existir, de repente existe, no sabemos, qué sé yo. Muy bien. El punto más alto de nuestro planeta Tierra, el más elevado, se encuentra en Asia. Es el monte Everest con sus 8.848 metros sobre el nivel del mar, la montaña más alta del planeta. El punto más bajo es una depresión que está en Asia Menor. Allá, pero hablamos aquí de la parte más profunda de la corteza terrestre, viene a ser las fosas de las Marianas, sí, a más de 11.000 metros de profundidad. Un sujeto que habla que fue el primero en afirmar la redondez de la Tierra. ¿Quién fue el primero en hablar de forma un poco más lógica, no tan filosófica, ¿no? Sobre la forma de la Tierra? Es Aristóteles, ¿no? Él lo afirmó a través de una serie de observaciones, ¿no? Que, por ejemplo, él notó, Aristóteles, un fenómeno llamado los eclipses lunares. Los eclipses lunares son aquellos fenómenos en que en una noche de luna llena, la superficie lunar que está brillante
lentamente con el pasar de las horas se va oscureciendo con una sombra curva. Esa sombra curva es la sombra de la Tierra. Pudo llegar a deducir que esa sombra era de nuestro mundo y que estaba viendo una parte de su superficie que era curva. Por eso definió o afirmó que la Tierra era redonda. También notó algo muy curioso, que cada vez que uno sube una montaña muy alta o un lugar muy elevado, ve que el horizonte que está frente a nuestros ojos se hace más amplio y visible. Entonces, ¿qué hace? Cuando uno llega a ser más alto, entonces en el horizonte visible se ve en los extremos una ligera curvatura. Y esa ligera curvatura con la altitud se hace más notoria. ¿Bien? Eso también lo notó Aristóteles. Y el primero en calcular cuánto mide la circunferencia de la Tierra, la circunferencia terrestre, fue antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, fue Eratóstenes de Cirene. Muy bien. ¿Cómo calculó la circunferencia? ¿Cómo vas a medir la circunferencia? ¿Cómo la han medido? ¿Con wincha? ¿Con pita? ¿Cómo? No, la forma como lo midió fue una forma matemática muy ingeniosa, que ahora vamos a ver un pequeño video. Me dice aquí, profe, ¿se puede escalar el Everest? Sí, miles de personas han hecho cumbre en el Everest. Miles de personas han hecho cumbre y también miles de personas han muerto también en el Everest, intentando subir también. Así es, muy bien, listo. Vamos a ver este pequeño video. Bien. Si por acaso si la imagen está un poco lenta, por favor, comprenda que el video es un poco viejito. ¿Ya? Quizá también se pudo usar como un faro para navegantes de grandes barcos allá en el mar Mediterráneo. Está como a 50 kilómetros al oeste, lo que otrora fue una de las grandes ciudades del mundo, Alejandría. En Alejandría, en esta época, vivía un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos le llamaba Beta, segunda letra del alfabeto griego, porque decía que Eratóstenes era el segundo mejor del mundo en todo. Pero es bien claro que en muchos campos Eratóstenes era alfa. Era astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro y matemático. También era el bibliotecario de la gran biblioteca de Alejandría. Y un día, mientras leía un libro de papiro en la biblioteca, descubrió algo curioso y genial. Leyó que muy al sur, en la frontera de Siena, algo notable se podía observar en el día más largo del año. El 21 de junio, las sombras de una columna del templo o de una vara vertical se empequeñecían a medida que se acercaba el mediodía. Al aproximarse el sol a su cenit, los rayos se deslizaban por los costados de un pozo que en otros días permanecían en la sombra. Precisamente al mediodía, las columnas no proyectaban sombras y el sol brillaba directamente en el agua del pozo. En este momento, el sol estaba justamente en su cenit. Esta fue una observación que otras personas bien podrían pasar por alto, como varas, sombras, reflejos en los pozos, la posición del sol, cosas simples y cotidianas. ¿Qué posible importancia podría tener? Pero Eratóstenes era un científico y su observación de estos asuntos simples cambiaron al mundo. En cierto sentido, hicieron al mundo. Porque Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de experimentar, o sea, indagar exactamente si este año, cerca de Alejandría, una vara proyectaba sombra cerca de las 12 en junio 21. Su observación fue trascendente. Tal vez una persona escéptica pudo haber dicho que el informe de Siena era un error, pero que era una observación totalmente honrada. ¿Por qué iba a mentir a alguien?
por algo tan trivial. Eratóstenes se preguntó cómo era posible que en el mismo momento una vara en Siena no proyectara sombra y una vara en Alejandría, a 800 kilómetros al norte, proyectara una sombra bien definida. Tenemos aquí un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos varas o torres, una aquí en Alejandría y otra en Siena. Ahora, si en cierto momento cada torre no proyecta sombra, ninguna sombra, sería perfectamente fácil de entender si la Tierra fuera plana. Si la sombra en Siena tuviera cierta longitud y la sombra en Alejandría la misma longitud, sería perfectamente lógico en un planeta plano. Pero ¿cómo podía ser, se preguntó Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Siena y una sombra muy definida en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra es curva. Y no solo eso, sino que entre más grande es la curva, más grande será la diferencia en el tamaño de la sombra. El Sol está tan alejado que sus rayos son paralelos cuando llegan a la Tierra. Torres en diferentes ángulos a los rayos del Sol proyectan sombras de diferentes tamaños. Por la diferencia obvia, en estas sombras, la distancia entre Alejandría y Siena tenía que ser como de 7 grados en la superficie de la Tierra. Con esto quiero decir que si imaginan estas torres extendiéndose de aquí hasta el centro de la Tierra, ahí se cruzarían en un ángulo de 7 grados. Bien, siendo 7 grados como un quincuagésimo de la circunferencia total de la Tierra, que es de 360 grados, Eratóstenes sabía la distancia entre Alejandría y Siena. Sabía que era de unos 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para recorrer la distancia y efectuar así el cálculo del que hablo. Y 800 kilómetros multiplicado por 50 da 40.000 kilómetros. Así que esa debe ser la circunferencia de la Tierra, la distancia a cubrir para dar la vuelta al mundo. Cálculo correcto. Las únicas herramientas de Eratóstenes fueron varas, ojos, pies y cerebro. Y un ferviente anhelo de experimentación. Así dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra, con toda precisión, con un error insignificante. Esto es sencillamente genial y ocurrió hace 2200 años. Ajá. Quizá también... Muy bien, ahí está. Interesante cómo de manera tan ingeniosa Eratóstenes pudo hacer un cálculo casi exacto, ¿no?, de la circunferencia de la Tierra, ¿no? Bastante observador, ¿no? Como dice Angie, ¿no? O sea, eh, mucha observación, muchos detalles que tomó en cuenta y que podemos hacer también ese mismo experimento en casa, ¿no? Podemos hacerlo también, ¿no? Y si viajamos a otras partes del mundo y calculamos también el ángulo de la sombra, podemos hacer la misma operación y nos va a salir casi lo mismo como a las otras le ha salido, ¿no? Así es. Es una época que no había satélites, no había drones, no había aviones, no había carreteras. Así es. Ese era este pequeño video extracto de cómo Eratóstenes descubrió o calculó por primera vez la circunferencia terrestre, ¿no? Increíble. Bien. Pregunta, la pregunta pulpín del día. A ver. Ese no es un link, es un video que lo descargué luego hace años, pero en YouTube puede buscar aquí cómo Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra, ¿no? Entonces, así, o lo pone como Carl Sagan y la circunferencia de la Tierra, y te sale este video mucho más completo, ¿no? Carl Sagan y su programa El Cosmos, es un programa muy bonito, hermoso, una serie de varios capítulos. Yo recuerdo que cuando yo era ningún niño, yo lo vi, profe, cuando tenía 7, 8 años, claro, tú lo has visto ahora, pero yo lo he visto en estreno, cuando tenía, no en estreno, no, pero sí cuando era en los años 80, cuando tenía 6, 7, 8 años, le daban en el canal 4, no, en el canal 5, a las 5 de la mañana. Me levantaba a las 5 de la mañana, los días domingo, que daban ese programa, ¿no? Era el único lunático yo de mi generación que levantaba a mi edad a ver ese programa del
El cosmos de Carl Sagan, así es. Bueno, en fin. Ahora, dice aquí, ¿qué forma tiene la Tierra? Algunos me dicen, geoide, geoide. ¿Qué otros más dicen? ¿Qué forma tiene la Tierra? A ver. Elipsoide, dice elipsoide. Aquí hay que aclarar algunas cosas aquí. Lo que es geoide, como uno cree que es, no lo es. Redonda, dice, redonda. Dice, aso. Naisa usa un término, pero bien interesante. Dice, esferogeoidal. Ah, su madre, qué bravo. Vamos a ver. ¿Qué forma tiene la Tierra? Bueno, como te habrás dado cuenta, hay varias respuestas, varias de ellas correctas, algunas no todas, no todas de todo correctas, pero otras sí, varias respuestas correctas. ¿Y qué pasa cuando una pregunta tiene varias respuestas que son ciertas? Entonces, la mejor forma de responder es depende. Sí, depende. Porque la respuesta va a depender desde qué enfoque o punto de vista vas a observar, en este caso, a la Tierra. Por ejemplo, desde el punto de vista físico, la Tierra tiene una forma de un geoide, que es la forma real de la Tierra. Así es. Imagínate, mira aquí tengo mi planeta Tierra, ven una pantallita pequeña, ¿sí lo ven o no lo ven? Sí, ¿no? Ok. Se ve así, es como una esfera, ¿por qué? Porque hipotéticamente hablando, la Tierra está cubierta de la atmósfera, de esta capa gaseosa. Pero ¿qué pasa si tuviéramos el poder de destruir y quitar la atmósfera de la Tierra? Si quitamos la atmósfera de la Tierra, se está desarmando mi globito. Si saco la atmósfera de la Tierra, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que voy a dejar descubierto su verdadera apariencia. Esta es la forma geoide. Pregunto, ¿es una forma geométrica definida? ¿Sí o no? No, no. No, pues nada que ver, ¿no? ¿Y por qué es una forma así amorfa? ¿Por qué? Pasa una papa, dice. Sí, como una papa. Porque no está la atmósfera que cubre esas imperfecciones. O sea, la atmósfera fue como un maquillaje que cubre su apariencia real. Eso es. ¿No? Entonces, esta es la forma real, es amorfa. ¿No? ¿Y por qué es así? Por cuestiones gravitacionales. Hay lugares de la Tierra donde hay más fuerza gravitacional, donde la Tierra está más hundida. Hay lugares de la Tierra donde hay menos tensión gravitacional y la Tierra más abultada. Y esto a su vez también tiene esta figura amorfa porque la Tierra tiene elevaciones que son las cordilleras. Muy bien, tiene elevaciones que son las montañas y tienen zonas hundidas que son los fondos oceánicos. O sea, todos esos elementos mezclados o juntos hacen que la Tierra tenga esta forma apariencia real. Geoide. Este es el geoide. Muy bien. No hay que confundirlo con otra figura que por ahí creemos que es. Muy bien. Claro. Esta imagen en 3D es una imagen que se ha obtenido a través de fotografías realizadas por los satélites de la NASA. Muy bien. Así es. Full maquillaje, sí. Sí, así es. La atmósfera como maquillaje, así es. Sí, esa es la forma de la Tierra, sí, así es, así es, sí, así es. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista matemático, mira, desde el punto de vista matemático es así. Empleando aquí la geodesia, que es una disciplina matemática de la geografía, la Tierra tiene una forma de un elipsoide de revolución o esferoidal. ¿Cómo es eso? Como ven aquí, en los polos, ¿cómo están los polos? Achatados, achatados, muy bien, por la fuerza gravitacional que es más intensa en los polos, y en la parte ecuatorial por la fuerza de la rotación, la fuerza del de rotación es más ensanchado. Así que en la zona ecuatorial más ensanchado. Eso es un elipsoide de revolución o esferoide. O sea, una esfera ligeramente achatada. Por ejemplo, aquí en la pantalla chiquita que ven aquí, este planeta que tengo en mis manos es una esfera perfecta.
cualquier radio que va del centro de la esfera hacia cualquier rincón tiene las mismas distancias. Pero en el caso de la figura de la pantalla, que vemos aquí en imagen, la foto, no es así, pues. Los radios y diámetros polares son menores siempre que los ecuatoriales. Y una forma topográfica que viene a ser, pues, la descripción de la forma más próxima de la superficie terrestre, ¿no? En pequeñas extensiones. Ahora, ¿cuáles son los causas o factores que van a determinar la forma de la Tierra? Aquí voy a tomar ejemplo la forma elipsoidal o esferoide. ¿Muy bien? Uno es la gravedad. La gravedad ejerce una fuerza centrípeta hacia el centro de la Tierra. Muy bien. Tanto esto puede variar según la latitud, ¿no? Aquí dice, a mayor latitud, la fuerza de gravedad será mayor. A altitud, mientras tu lugar más alto, la gravedad también va a ser menor, porque más lejos del centro de la Tierra, baja la gravedad un poco. Y el relieve tiene el mismo efecto que la altitud. El movimiento de rotación es el segundo factor, porque la rotación genera una fuerza centrífuga, una fuerza de expansión, como en la lavadora. Cuando la lavadora centrifuga la ropa, rota, y toda la ropa se pone en las paredes del tambor de la lavadora, porque es la fuerza centrífuga. O como los juegos mecánicos. ¿Recuerda cuando la vida era bonita antes de la pandemia? Y íbamos a los juegos mecánicos, te ibas a la silla voladora, al carrusel, y entonces cuando esos aparatos giraban con velocidad, los cuerpos se expandían o se iban para atrás, ¿no? Esa es la fuerza centrífuga que expulsa. Y eso lo genera la rotación de la Tierra. ¿Bien? Que a mayor latitud, o sea, en las zonas polares, hay menor fuerza centrífuga. Es más lento en los polos la velocidad de la rotación. Y es más rápido en la zona ecuatorial. En la zona ecuatorial, a menor latitud, la expansión es mayor. Ya, ahí está. Mayor fuerza centrífuga. Otro factor que contribuye a la forma de nuestro planeta es que las rocas que están en la corteza terrestre generan una especie de equilibrio entre la gravedad y la expansión de la rotación. Entonces, eso se llama la plasticidad de las rocas de la corteza terrestre. ¿Y cuáles son las pruebas que demuestran que la Tierra tiene esta forma? Por lo menos, si no hablamos de redonda, por lo menos esferoidal, que es la forma matemática más manejada, ¿no? Más manejable. La forma de los otros astros, si la Luna es redonda, si el Sol es redondo, si los planetas son redondos o casi esféricos, entonces la Tierra también debe ser de la misma apariencia casi esférica que los astros. Así es. Buena pregunta, dice aquí Luna. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? Si la Tierra deja de rotar, la Tierra ya no sería un esferoide, sería una esfera perfecta. Sería una esfera perfecta si la Tierra dejara de rotar. Eso pasaría. ¿Bien? ¿Qué más tenemos aquí? El aumento del horizonte visible con el ascenso del observador. Mira esta foto aquí. Mira el horizonte aquí del cielo. ¿Cómo se ve? ¿Plano o curvo? ¿Cómo se ve el horizonte del planeta? ¿Plano o curvo? ¿Cómo se ve, chicos? Curvo. Y a veces el horizonte se ve más curvo a mayor altitud. Así. Y esta foto me hace recordar que hace unos años atrás hubo una prueba extrema que fue organizada por una empresa de energizantes del Torito, donde un ser humano subió hasta casi lo más alto de la estratosfera en una cabina elevado por unos globos estratosféricos, así esa marca, amigo, muy bien, y hizo una caída libre, se lanzó en caída libre, así es. Vamos a ver este experimento. Y en ese experimento que quiero que ustedes vean es la curvatura de la Tierra, ¿no? Cómo se ve el horizonte curvo, ¿no? Comenzamos con la increíble hazaña realizada por un atleta austriaco que logró el salto en caída libre más alto jamás logrado. Para que tengamos una idea, Felix Baumgartner saltó a la estratosfera desde una cápsula transportada por un globo de helio de 55 pies, un globo enorme. Su objetivo era subir hasta las 23 millas para después caer al vacío a velocidades que podrían rebasar las 690 millas por hora, por un total de 120.000 pies. Y esto es un reto asombroso tomando en cuenta que los aviones comerciales vuelan a solo 30.000 pies. Bueno, a solo es un decir. Carlos Arellano nos cuenta si logró o no cumplir este objetivo.
Es el momento mismo en el que el piloto austriaco Felix Baumgartner está a punto de realizar el salto más desquiciado en la historia de la humanidad. Usando nada más que un traje especial, un casco y un paracaídas, este atleta extremo abrió la compuerta de una cápsula ubicada a casi 39 kilómetros de altura, es decir, en la estratosfera, un lugar al que nadie se había atrevido a sobrevolar en estas condiciones y desde donde se puede observar un panorama fascinante de la redondez de nuestro planeta. Desde la Tierra en Roswell, Nuevo México, los expertos comandaban cada detalle de esta hazaña, mientras que recorrían lágrimas por los ojos de los familiares de este aventurero. Ya en el espacio, este piloto de helicópteros tuvo el coraje de ponerse de pie al borde de la cápsula. Uno de los técnicos dijo: "Los ángeles guardianes cuidarán de ti", a lo que Baumgartner respondió: "El mundo entero está observando". Se lanzó en caída libre desde una altitud 3 veces más de la que vuelan los aviones comerciales. A 24 millas de la Tierra, el aire es muy delgado y ofrece tan poca resistencia que solo después de 40 segundos su cuerpo viajó hacia la Tierra a 729 kilómetros por hora. Sin traje de protección, hasta su sangre se hubiera pulverizado a esta velocidad. A través de un micrófono se pudo escuchar cómo se aceleraba su respiración. Por momentos giró como un papel mientras caía, pero de pronto logró obtener el control absoluto y planeó como si fuera una aeronave y hasta habló en ocasiones. "Puedo moverme", les decía a sus colegas, los mismos que celebraban desde la Tierra cuando el paracaídas se abrió con toda normalidad. Apenas aterrizó sin un solo rasguño. Se arrodilló en medio del desierto y levantó sus manos como signo de victoria. Sin duda es uno de los saltos más espectaculares jamás intentados. El hombre es increíble, alucinante realmente. Sí, fue un récord Guinness, sí, así es, fue un récord Guinness. No sé cuántos millones de dólares le pagaron por esa prueba. Claro, para pasar esa evaluación tuvo que pasar por los exámenes, obviamente. Pero bacán, ¿no? Algunos quieren intentarlo. Yo también. Por la plata sobre todo. Así es. Bien. Qué bravos. Pero recuerda que ¿qué tal si el paracaídas no se abría o no agarraba estabilidad en plena caída libre? Pues se iba a morir, pues, mal. Mal, ¿no? Pero así son los riesgos, pues así es. Pero bueno, lo que quería ver con este video con ustedes, justamente cómo al caer se podía ver ese horizonte curvo de la Tierra, ¿no? Y de ahí, pues una forma más para cuestionar a todos sus amigos terraplanistas que alucinan feo diciendo que la Tierra es plana, ¿no? Así es. Vamos a ver otra imagen más. Pájaro como ahora. También otra prueba que la Tierra tiene su curvatura, ¿no? Es como los barcos aparecen y desaparecen en el horizonte. Porque el horizonte es plano, pero la Tierra es curva. Entonces los barcos aparentemente se hunden. Pero no es que se hundan, sino que desaparecen por la misma curvatura de nuestro planeta, ¿no? Así es. Ahí está. El barquito, mientras más se aleja en el fondo, va a desaparecer porque nuestro horizonte, que es nuestra visión, que es plana, no va a permitir vernos la curvatura del otro lado de la Tierra, ¿no? Mira también la sombra cónica de la Tierra sobre su eclipse de luna, mira aquí, en la luna llena, y cómo esta sombra que está cubriendo es la sombra de la Tierra, es un eclipse lunar. Y miren bien la sombra que tiene la Tierra sobre la luna, ¿no? Vamos a ver, quiero tenerlo. Ahí está, coño. Quiero que vean bien. Quiero que vean la curva de la sombra. Aquí no se aprecia bien. Aquí se aprecia. Ves que es curva, ¿no? Y ese es una prueba que Aristóteles lo había observado hace más de 2000 años. Muy bien. Y los terraplanistas tampoco pueden, digamos, refutar esto, ¿no? Otro viaje muy importante en la historia de la navegación fue el viaje de circunnavegación que hizo Sebastián Elcano y Fernández Magallanes, que dio la vuelta al mundo, muy bien, este viaje que se nos navegó y que confirmó que la Tierra no era plana, pues, ¿no? Así es. Estos terraplanistas rechazan todo, ¿no?
Vemos un pequeño videíto de cómo Magallanes descubrió, sin querer también, porque el viaje de circunnavegación fue para encontrar nuevas rutas para comercializar con las Indias, viajando todo hacia el oeste. Pero al final, sí, pues llegó a las Indias, cerca de ellas, pero también de paso descubrió su expedición de que la Tierra no era plana. Vamos a ver el pequeño video. Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Fernando de Magallanes, el estrecho y la primera circunnavegación del mundo. Desde 1492, con la exploración de nuevas rutas marítimas, comenzó un proceso que continuaría hasta nuestros días, conocido como globalización. Desde ese momento los imperios europeos empezaron a disputarse los nuevos territorios inexplorados y las rutas marítimas que a ellos conducían. En 1494 los reyes portugueses y españoles habían firmado el Tratado de Tordesillas, donde acordaban las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo. En 1516, Fernando de Magallanes empezó a investigar las cartas de navegación más recientes. Podría apostar 1000 barcos a que en los mares del sur existe un paso que conduce a un nuevo océano. El rey de España seguro estará interesado en financiar esta expedición. El problema de los españoles era que tras firmar el Tratado de Tordesillas no tenían forma de llegar a las Molucas, también conocidas como las Islas de las Especies. La flota de las Molucas zarpó en septiembre de 1519 de España. Estaba compuesta por 5 naves: la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y mi preferida, la Santiago. En diciembre llegaron a Río de Janeiro y luego exploraron el Río de la Plata y siguieron al sur. En 1520 llegaron a San Julián. El capitán de la San Antonio organizó un motín. Magallanes los descubrió y les dio una lección al resto de la tripulación. En San Julián acamparon para pasar el invierno y establecieron contacto con indígenas de la zona. Los nativos vestían con pieles y calzaban una especie de sandalias de cuero rellenas de paja, que dejaban unas huellas enormes sobre la nieve. Por eso fueron llamados patagones. Magallanes en busca del estrecho. Finalmente, después de 5 meses y tras haber perdido una de las naves, Magallanes dio la orden de zarpar en busca del estrecho. Primero avistaron un cabo que llamaron Cabo de las 11.000 Vírgenes. Luego pasaron por una bahía que nombraron de Todos los Santos. La San Antonio y la Concepción irán a explorar la bahía por el norte. Así sabremos si estamos cerca de la salida al océano. Mientras esperaban el regreso de las naves, observaron fuegos encendidos en el bosque, lo que llevó a bautizar la zona como Tierra del Fuego. La nave Concepción regresó, pero la San Antonio no apareció el día planeado ni el siguiente. La buscaron durante 15 días, pero la escasez de alimentos los obligó a continuar pensando que la nave había naufragado. Pero en realidad la San Antonio escapó con rumbo a Europa. De camino vieron unas islas que a partir de entonces empezaron a aparecer en los mapas como las Islas San Antón o Sansón, que hoy conocemos como Islas Malvinas. Magallanes atravesó el gran laberinto de canales hasta que por fin, el 27 de noviembre de 1520, salieron a mar abierto. Este es un espléndido y pacífico mar. Lo llamaré Océano Pacífico. Al llegar a Filipinas, Magallanes fue asesinado por los nativos de la zona. Lo que quedaba de su flota arribó a las Islas de las Especias en noviembre de 1521. Luego de abastecerse de especias, solo la Victoria llegó a España, con apenas 18 sobrevivientes. Se había convertido en la primera nave en circunnavegar la Tierra. Unos años más tarde, la reina Isabel I de Inglaterra le encargó a Francis Drake explorar el estrecho y atacar todo lo que tuviera bandera española. Pero eso ya es otra historia. Así, por accidente, por casualidad, como muchas veces pasa en esta historia, se descubrió pues algo, ¿no? Igual como Colón llegó de casualita, de pura chiripa a América, ¿no? Todos sabemos que Colón no fue el primero en llegar a América, ¿no? El primer europeo fueron los vikingos, ¿no? Pero en fin, ¿no? Y el primero en dar la vuelta del mundo, pues históricamente, pues toda la información que son la expedición de Magallanes, ¿no? Así es. ¿Qué es un mundo paralelo? Me dice una alumna. Eso ya es un tema que se trabaja más en la física. El profesor Núñez, si tiene el profesor Núñez ahí de física, o que el profesor de física te hablará, pues que según algunos cálculos de la mecánica cuántica, el universo tiene varios, no hay uno, sino varios universos, ¿no? Pero no es mi tema en realidad, no es mi tema, ¿no? Sí, algo así como multiuniverso, sí, ¿no? Pero
demostrado científicamente, ¿no? Con matemáticas, esa probabilidad que existen otros universos. Muy bien. Pero un profesor de física que conozca un poco de esto, de mecánica cuántica, te lo puede explicar mejor. No es tanto mi tema. Listo. Algo también que podemos comprobar la forma de la Tierra es de que no podemos ver a todas las estrellas bajo el mismo ángulo. No se puede. Por ejemplo, aquí tenemos una niña. Esta niña mira esta estrella, la estrella polar. Muy bien. Pero aquí tenemos otro niño que está sobre América del Norte, que también ve la misma estrella. Pero la pregunta es, miren estos dos niños, los dos primeros. ¿Podrán verla, si ven la misma estrella a la vez, lo ven en el mismo ángulo en el cielo, en la noche? ¿O lo ven con diferentes ángulos? ¿Qué dicen ustedes? La primera niña y el primer niño. Diferente. ¿Ven hasta el mismo? Claro, ven con diferentes ángulos. ¿Debido a qué? Debido a la curvatura de la superficie de la Tierra. Es más, el tercer niño, mira aquí, ¿puede ver esta estrella polar? No lo puede ver porque la misma curvatura impide que hemisferios opuestos vean también las constelaciones opuestas, ¿no? Como yo puedo ver las constelaciones de las estrellas que tienen el hemisferio sur, porque estamos todos nosotros en el hemisferio sur, pero no podemos ver las estrellas que están en el hemisferio norte porque la curvatura de la Tierra lo impide verlo, y así viceversa. ¿Bien? Y otra prueba más son, pues, que la luna, que la Tierra, pues, tenemos fotografías espaciales aéreas que confirman su apariencia, su aspecto, ¿no? Los terraplanistas cuestionan esto, ¿no? Que son imágenes montadas, que es una invención, qué sé yo, ¿no? No sé qué cosas se fuman estos tíos, pero bueno, ahí están ellos, ¿no? Dice que la luna te persigue, ¿no? Sí, es una ilusión óptica eso, nomás que la verdad es que la luna te persiguiera, es una ilusión óptica nada más, de percepción. Bien. Último videíto de este punto, de este capítulo. La Tierra es plana. La pregunta es aquí. Vamos a ver. Estudio Jaini presenta ¿La Tierra es plana? 5 pruebas en contra. A pesar de que han pasado más de 2000 años de que Eratóstenes calculó el radio de la Tierra, demostrando su redondez con solo 2 varas y matemáticas, ahora surge un movimiento que afirma que no, que la Tierra es plana. ¿Pero por qué? Resulta que un inventor inglés del siglo XIX, Samuel Birley Rowbotham, interpretando de manera literal ciertos pasajes de la Biblia, publicó un folleto y luego un libro donde aseguraba que la Tierra no era una esfera, sino un disco con el polo norte en el centro y un muro de hielo alrededor, lo que sería el polo sur. Este señor promovía un modo de pensamiento llamado cetético, que pretendía dudar de todo lo que no se pudiera verificar con los sentidos, negando incluso el razonamiento matemático, como el de Eratóstenes. Si la Tierra parece plana, es porque es plana. No pensó que desde la perspectiva de un microbio, una bola de boliche también se ve plana. A principios del siglo XX, Wilbur Glenn Voliva, líder de un culto cristiano empresarial, retomó la afirmación de Rowbotham y aprovechó su emisora de radio para difundir ideas en contra de la astronomía, la evolución y en favor de la interpretación literal de la Biblia, incluyendo la Tierra plana. Actualmente existe la Sociedad de la Tierra Plana, que no se sabe con qué propósito se dedica a difundir estas nociones. Piensan que todas las fotografías de la Tierra tomadas desde el espacio son falsas, que los cálculos necesarios para determinar las trayectorias de los aviones deben estar trucados y que cada indicio que apunta hacia una Tierra esférica es parte de una gigantesca y carísima conspiración. No quieren creer que varias personas ya han atravesado la Antártida, por ejemplo. A continuación, te presentamos 5 maneras, de las muchas que hay, en las que tú mismo puedes comprobar que la Tierra es una pelota.
1. La clásica prueba del barco que sale del horizonte. Si vives cerca de la costa, en un día limpio puedes ver cómo los barcos grandes que se acercan van apareciendo de abajo hacia arriba, lo que se debe a la curvatura de nuestro planeta. Si la Tierra fuera plana, veríamos solamente que se van acercando. 2. Si donde tú vives hay edificios o montañas muy altos, notarás que las partes más altas del edificio son las últimas en oscurecerse cuando se pone el sol. De hecho, para alguien que esté en la parte alta, se hace de noche más tarde, porque desde esa altura se puede ver más allá del horizonte que limita la visión de alguien que está a una altura más baja. Esto no sería posible si la Tierra fuera plana. 3. Como sabes, en un eclipse, la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna. Esta sombra siempre tiene una silueta redonda, independientemente de la posición de la Luna. Si la Tierra fuera plana, habría muchos eclipses lunares en los que la sombra de la Tierra se vería delgada. 4. La orientación de las constelaciones y la luna es diferente para personas en diferentes partes del mundo. Si estás en el hemisferio norte, verás la luna creciente, por ejemplo, como una D, mientras que en el hemisferio sur se verá más como una C. Si estás cerca del ecuador, puedes verla como una U o como una N. Esto se debe, una vez más, a que la superficie de la Tierra es curva. 5. Llama a alguien que viva en otro país. Mientras más al oriente o al occidente de donde tú estés, mejor. Pregúntale qué hora es y pídele que te diga en qué parte del cielo está el sol. Seguramente su respuesta será diferente de lo que tú ves en tu país. Por ejemplo, mientras en México son las 12 del día y el sol está en lo alto, en España son las 7 de la noche y el sol ya se escondió. Si la Tierra fuera plana, el sol se pondría al mismo tiempo en todo el mundo. Después de todo esto, solo nos queda decirte la verdad. La Tierra no es una esfera. Bueno, por lo menos no una esfera perfecta. Es más parecida a un esferoide oblato, o sea que es un poquitín más ancha que alta, como yo. O más exactamente, un geoide, o sea que tiene chipotes aquí y allá. Estas diferencias aparecen aquí exageradas y son importantes para los geólogos, pero desde lejos no se notan mucho. Y sin temor a equivocarnos, podemos decir que la Tierra no es plana, es redonda. Curiosamente, suscríbete, haz clic en... Muy bien. Ahora, como que ya quedó más claro tanto con lo explicado también con el video, ¿no? Y si te encontraras en redes sociales o con una persona, sobre todo la gente que tiene sus programas en Willax, que hablan que la Tierra es plana, sabemos que le falta un tornillo en la cabecita, ¿no? Así es. Así es. Son cerrados, exactamente. Los terrenos son cerrados. Una persona que se llama ser científica jamás es cerrada. Las personas que siempre avalan más por la ciencia, tienen la mente un poco más abierta al debate y a cruzar información para confirmar si la información es correcta o errónea. Y en eso se basa la ciencia, ¿muy bien? Algunos quieren ser terraplanistas, muy bien. Sigues creyendo que eres terraplanista, no hay problema. Es tu asunto, es tu tema. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver, pasar para la siguiente. No puedo pasar. ¿Qué pasó? A ver, un momento. Voy a cerrar esto. Miren, ¿se está grabando? Ahora sí. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene eso? Muy bien. Las consecuencias. Sobre latitud y longitud vamos a ver la próxima semana ya, correctamente la próxima semana. ¿Ya? Consecuencia de la forma de la Tierra. Primero, como la Tierra tiene una silueta curva, los rayos solares no van a caer con el mismo ángulo. Al no caer con el mismo ángulo, va a haber zonas donde los rayos solares son más intensos y otros donde los rayos solares son menos intensos. Y esto genera por consecuencia que haya zonas más calurosas
y zonas más frías, a la cual lo vamos a llamar zonas climáticas o zonas térmicas. Muy bien. Es seguido por la curvatura terrestre. Y como hay distintos lugares con distintos tipos de climas, esto influye directamente en que la variedad de climas influye en la variedad de flora y de fauna. Por eso que va a haber una variedad de ecosistemas. No vamos a ver osos polares en zonas tropicales. No vamos a ver cocodrilos en las zonas polares. Cada especie de animal, cada especie de planta vive en un subclima que le corresponde. Y eso por influencia de la curvatura terrestre, que genera esa variedad climática y por ende también variedad de ecosistemas. ¿El peso casi uniforme de los cuerpos? Claro que sí. En las zonas polares, como la Tierra está un poquito más achatada, la gravedad es un poco más intensa, haciendo que los cuerpos en las zonas polares pesen un poquito más que en las zonas ecuatoriales. Muy bien. Vamos a hablar de la rotación de la Tierra. La rotación. Miriam, ¿aquí acabamos la clase? Miriam, 50, profe. ¿a qué hora acaba la clase? 11:50. Ah, ya, 11:50. Ok. Para darme mi tiempo, no ir tan rápido ni tan lento. Gracias. Entonces tenemos aquí movimiento de la rotación. ¿Ya? Movimiento de la Tierra que consiste en el giro de nuestro planeta sobre su propio eje inclinado, ¿no? Ahí está. Miren ustedes en la pantalla pequeña, les recuerdo, no estoy yo, aquí en el planeta Tierra, y mira, pues, en un eje imaginario que está inclinado, está girando sobre sí misma, ¿no? Este giro es la rotación. En algunos libros se le llama movimiento también de revolución. Revolución, rotación, es lo mismo. Bien, es lo mismo. Y la dirección en que se desplaza la rotación, como ven aquí en la pantalla, es de oeste a este, que va a dar por consecuencia que al girar de oeste a este, siempre todo lugar que te dirijas hacia el este, amanece primero. Y los lugares hacia el oeste, amanece después. En el caso del Perú, si vemos en el Perú, ¿qué parte del Perú amanece primero? ¿La costa, los Andes o la selva? ¿Quién está más próximo al este? ¿La costa, los Andes o la selva? Bien, Limas, muy bien, Limas, correcto. ¿Quién más? ¿Quién más dice? A ver, tus respuestas en el chat. La selva, por supuesto. La selva amanece primero. ¿Y cuál es la región o departamento más oriental del Perú, entonces, que amanecerá primero para el país? ¿Cuál será? ¿Loreto, Ucayali o Mar de Dios? ¿Cuál será la más oriental? ¿Loreto? No es Loreto, no es Loreto, no lo veis. Ucayali o Madre de Dios, a ver, ¿qué me queda? Madre de Dios. Madre de Dios, correcto. Madre de Dios amanece primero que todos. Minutos antes que Lima amanece, ¿muy bien? Ahora, ¿cuál será el último departamento o región que amanece? El último en amanecer. ¿Será Tumbes, Piura o Lima? El último en amanecer. Porque ¿quién será más al occidente? No es Lima, no lo es Lima. ¿Piura? Entonces descartamos Lima. Entonces, Tumbes o Piura, ¿quién amanece último? ¿Quién es el más occidental? ¿Quién está más al oeste? Hay respuestas están divididas entre Tumbes y Piura. La respuesta es Piura. Piura es la región o departamento más occidental del Perú, más alejado del oriente, y amanece último. Así como amanece último, también anochece último Piura. Muy bien, Piorita, no te olvides. Y el sentido de la rotación, pues el sentido es dependiendo, puede ser antihorario u horario. Muy bien. Vamos a ver aquí a una imagen. Voy a dejar compartir esto. Traten de agrandar la pantalla donde estoy yo, chicos, para que me vean.
Traten de agrandar la pantalla. Muy bien. Creo que me están viendo. Quiero que vean el globo terráqueo que tengo en mi mano, ¿no? Tengo aquí mi pequeño globo terráqueo. Voy a señalar el polo norte. ¿Ven o no ven el polo norte que estoy señalando con mi dedo? ¿Sí o no? ¿Me confirman? Sí, profe. Ya, genial. Muy bien. Ahora voy a girar el polo norte para ustedes. Este polo norte. Muy bien. Muy bien. Voy a ver. Y quiero que vean en qué sentido se mueve el polo norte. ¿Horario o antihorario? ¿Horario? Antihorario. Mira bien cómo gira. Antihorario. Mira cómo gira. Antihorario. Antihorario. Ahora, eso es en el polo norte. Ahora lo voy a pasar al polo sur. La zona de la Antártida. Muy bien. ¿La Antártida cómo gira? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Es decir, a pesar que la Tierra tiene una misma dirección de rotación, el sentido horario y antihorario, obviamente se ve la diferencia entre el polo norte y el polo sur. Oye, ¿qué pasa con mi John Wick? Que se cae. Ahí está. Que se cae. Muy bien. Entonces voy a colocar acá. Voy a ver la presentación. Y eso queda totalmente demostrado. Ahí está. Características, vamos a ver también. ¿Cuánto dura la rotación de la Tierra? Bueno, depende. Dice 24 horas, dices tú. Ya, sí, está bien, válido, ¿no? Pero hay un tiempo exacto en que la Tierra gira sobre su eje. Es de 23 horas con 56 minutos. Muy bien, con 4 segundos. Así es. Casi, casi. Ahí está. Ese tiempo exacto. Ahora, hay una información que está corriendo también por redes sociales de que en los últimos años la velocidad de la rotación de la Tierra está aumentando. O sea, la Tierra está que gira un poco más. Por nanosegundos está que gira un poco más rápido. Por nanosegundos. Ahora, ¿a qué se debe la rotación de la Tierra? ¿Quién es la fuerza que impulsa que la Tierra gira sobre su eje? La fuerza que lo impulsa es la energía geomagnética que está en el núcleo terrestre. Si hay cambios o fluctuaciones de energía o de fuerza en el núcleo de la Tierra, esto va a influir sobre su velocidad. Así es. ¿Ok? Vamos a ver el día solar. ¿Qué es el día solar? El día solar es aquel día en que se considera que el tiempo tiene 24 horas, pero que toma como referencia el mediodía, el cenit. El mediodía. Y ese cenit, ¿qué significa? Cuando el sol al mediodía se pone en el cielo a un grado de 90, a 90 grados. Pero la pregunta es, ¿esto pasará en todas las partes del mundo? No. Solamente el sol se pone en el cenit a 90 grados a mediodía, solo en los países tropicales, solo en los países cercanos a la línea ecuatorial. Eso no pasa en España, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en Chile, no. Ni en Corea, ni en Japón, no. Países como Perú sí, Ecuador, parte de Brasil, Colombia, países tropicales sí tienen ese fenómeno. Ahora, ¿qué tiene como detalle? No, varios países, no solo como mencioné, varios países, pero no todos. A ver, ¿qué tiene como que a partir del mediodía, las horas antes del mediodía son horas AM. Horas AM. Son las horas de la madrugada y de la mañana, que son 12 horas. Y pasado mediodía son las horas PM. Pues se llama pasado meridiano, pasado medio PM, que son las horas de la tarde y una de la noche, que también suman 12 horas. 12 horas más 12 horas, 24 horas. Esa es la hora que usamos nosotros diariamente, ¿no? Por ejemplo, quieres ver tu partido de la Champions, ¿no? O de la Copa Libertadores, ¿no? La final de Libertadores va a ser en la tarde, hora PM. ¿A qué hora te levantas en la mañana para las clases? En la mañana temprano, en hora AM, 6 AM, 7 AM, etc., ¿no? Así es. Eso cuando usamos AM, PM es la hora del día solar. Pero también está el horario civil. El horario civil. El horario civil o solar medio
es el horario que se toma como puntos de partida a las 00 horas. Como hace poco hemos celebrado Navidad, Año Nuevo, recuerda, recién a las 00 horas, que viene a ser la medianoche, muere un día y comienza un nuevo día inmediatamente, de forma simultánea. Así es. Muy bien. Por esa razón, tenemos aquí las 0 horas y cuando llega a las 12 horas, a la siguiente hora no es 1 p.m. Aquí en hora civil se dice a la 1 p.m. se dice 13 horas. Muy bien. Y a las 2 de la tarde se le llama 14 horas. Y a las 3 de la tarde se dice las 15 horas. Y así hasta llegar hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos. Un segundo más, otra vez 00 horas. Y así comienza un nuevo día. A ver, amigas, amigos, voy a preguntar aquí. Brigitte, mi amiga Brigitte, que está mi estimada Brigitte en la sala. ¿A qué hora te vas a dormir normalmente? A las 10 o 11. Depende. Si tengo que ir al Ya, colegio. si es 10 p.m., 10 p.m. sería en día solar. Pero en día civil, ¿cuándo sería 10 p.m.? En hora civil. Las 22 horas. 22 horas. 22 horas, claro. 22 horas, entonces tú te vas a dormir más o menos en la hora civil, de las 22 a 23 horas, hasta que apagan el Wi-Fi para que yo no sigas chateando por WhatsApp. Muy bien. Ahora está de moda ¿cómo se llama la red social? Telegram, que está de moda? el Telegram. El Telegram, ahora sí, ya. Ya, y nos pasamos el Telegram después. Ok, listo, así es. Muy bien. A ver, otro alumno. A ver. A Yamile Cabezas. A ver, Yamile Cabezas. Dígame, profe. Yamile, ¿a qué hora te levantas todos los días? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Sería 6 a.m. en día solar. Pero en día solar, en día civil, ¿qué sería? 6 a.m. ¿qué viene a ser? Las 6 de la mañana. O 6 horas. 6 horas. Horas. En hora civil, si dice horas. No dice ni mañana ni tarde, si dice horas. Así. 6 horas. Ajá, bien, Yamile, estimada. A ver, otro estudiante. A ver, Tueros. ¿Está ahí Tueros? Tueros. Sí, ahí está. Me escribe por el chat. Muy bien, Tueros. ¿A qué hora en día solar acaba las clases de la academia? ¿A qué hora? En día solar. ¿A las 14 horas? No, ese sería día civil. Limas, digo, sería ¿a qué hora? Ahí está. ¿A las 2? ¿A qué hora acaba, según el horario, a qué hora acaban las clases hoy día? 2 p.m. Bien, 2 p.m. Gracias, todos también aquellos con la colaboraron con la participación de la respuesta. 2 p.m. Ese sería en día solar, en hora solar. Pero en hora civil, ¿cómo sería esas 2 p.m.? 14 horas. 14 horas, perfecto, mi estimada, mi estimado. Ahora, a todos ustedes les voy a dar un dato curioso. Las horas AM, PM es muy usado en países tropicales, como Perú, Ecuador, Colombia, también Venezuela, Brasil, ¿no? Muy bien. Pero si viajáramos a México, si viajáramos a Argentina, a Chile, a Estados Unidos o a algún país europeo, no usan mucho la hora solar, porque no son países tropicales. Ahí usan el horario civil, Por esa razón, cuando ustedes ven los programas por cable, los programas en cable, y ponen los horarios, ¿no? Partido de fútbol tal, ¿no? Lazio con Barcelona, ¿no? No ponen AM/PM, sino ponen la hora civil para cada país. ¿No se han dado cuenta ustedes en la tele que ponen los horarios de los programas? Hacen en horario civil. Ah, ya, así es, así yo lo cuenta. Algo más, un dato más. A ver, voy a escoger a
aquí a una compañero, una alumna aquí. ¿Qué puede ser? A ver. Vanessa Janhachi, ¿está presente? Presente, profesor. Bien, te escucho bajito, pero te escucho. Vanessa, ¿nos puedes compartir cuándo es tu cumpleaños? 1 de febrero. 1 de febrero, está cerca, está cerca. Imaginemos hipotéticamente que el COVID, el bicho del miércoles desaparece, ¿ya? Ya no hay bicho, ¿ya? Y ya no hay bicho para tu cumpleaños. Podemos hacer fiesta. ¿Qué día? ¿1 de febrero crees? 1 de febrero. No. 16, ya, 16 años, muy bien. 16 años, ya. Imaginemos que ya el COVID se fue este bicho desgraciado, ya no hay epidemia, podemos hacer reuniones sociales, al fin podemos salir a la calle tranquilamente. Imagina que, chicos, que mi estimada Vanessa invita a todos nosotros nos invita a su casa para celebrar su cumpleaños. Tono, muy bien, tono sin COVID, qué bacán, tono sin COVID, qué felicidad sería eso. Muy bien, fiesta sin COVID. Muy bien. Entonces, vamos a su fiesta de Vanessa, a su tono sin COVID, muy bien. Dice que no voy porque soy de casa. Ya, pues no vas. Te contaremos cómo fue la fiesta, ya, listo. Ahora, si nos invita a su cumpleaños el 1 de febrero, ¿cuál es la tradición? ¿A qué hora se canta el Happy Birthday cuando es cumpleaños de alguien? ¿A qué hora se canta? En la noche. La noche. ¿A qué hora de la noche? Antes de que sea tu día. A la medianoche, ¿no? A la medianoche, ¿no? Sí, la tradición es que a las 12 de la medianoche, ¿no? ¿Sí? Esa es la tradición, ¿no? A las 12 con las mañanitas y qué sé yo, con Happy Birthday, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Pero hay un problema aquí. Como la tradición es cantarlo a la medianoche, si nos invita el 1 de febrero a su cumpleaños y esperamos a la medianoche o a las 00 horas, ya pasó su cumple. Muy bien, Navarro, te diste cuenta. Su cumple ya fue, ya no es 1 de febrero, es 2 de febrero. Así es. Correcto. Muy bien. Porque estamos en el día civil, el día correcto como tiene que usarse. Así es. Por lo tanto, Vanessa, ¿vas a invitarnos a tu cumpleaños el 1 de febrero o el 31 de enero? ¿Cuál sería lo mejor? El 31. El 31, correcto. Así que para el super tono sin COVID, para el cumpleaños de Vanessa, va a ser el 31 de enero. Todos estamos invitados, si que no hubiera pandemia. Va a haber comida, va a haber buffet, pachamanca, lomo saltado, gaseosa, chicha maracuyá, orquesta, banda de rock, banda de cumbia, banda de salsa, de todo va a haber ahí, muy bien, hasta de todo. Y piñata también incluido, muy bien, copinda. Bueno, el 30 de enero estamos, no el 31. Sí hay fecha. Sí, el 31 me parece, sí, el 31. Entonces, recién cuando sea la medianoche, se cumple tu aniversario de cumpleaños. A las 00 horas, a la medianoche. Así es. ¿Correcto? Así es. Muy bien, correcto. Jason, hoy te voy a explicar tu duda que tienes ahí sobre ese detalle, ¿ya? Te voy a explicar ese detalle cuando vean de la traslación, ¿ya? Así es. Listo. Así que ya saben, chicos, si quieren hacer su cumpleaños, mejor un día antes, para que la medianoche realmente sea tu cumpleaños. Así es. Bien, perfecto. Ahora, ¿a qué velocidad se mueve la rotación de la Tierra? Pregunta, ¿tú sientes que la Tierra se mueve? No siento. No se siente. No se siente. No sentimos. Pero te has preguntado más o menos a qué velocidad se mueve. ¿Tú crees que se mueve de forma lenta o rápida? ¿Tú qué crees? Rápida. ¿Rápida? Solo que no lo sentimos. Claro, se mueve rápidamente, solo que no lo sentimos. Muy bien. Se mueve rápido, no lo sentimos. Mira, 28 kilómetros por minuto o 1.609 kilómetros por hora aproximadamente. Es súper veloz, pero no lo sentimos.
Y aquí hay un fenómeno de la física que explica este fenómeno. La gravedad. Se llama inercia. Y tiene que ver con la gravedad. Es como, por ejemplo, cuando tú subes en un auto, en un vehículo, y el vehículo está andando en la carretera, va a una velocidad X. Imagina que el vehículo está a 100 kilómetros por hora. Como tú estás sentada, tú no sientes la velocidad, porque tu cuerpo está en reposo. ¿Por qué está en reposo? Por acción de la gravedad. Pero el vehículo está en movimiento. ¿Muy bien? ¿Cuánto vas a sentir la velocidad si el auto frenara de golpe? Si el auto frenara de golpe, ahí tu cuerpo se dirige hacia adelante a la misma velocidad del auto. Y si el auto choca y no tiene cinturón de seguridad, sales volando por las parabrisas a la misma velocidad del vehículo. Ese fenómeno se llama inercia. Claro, ¿qué pasaría si la Tierra se parara de golpe? Si la Tierra parara de golpe, ¿qué pasaría, chicas? Estaríamos volando. Nos morimos. ¡Wow! Todos salimos volando, pero no, todos salimos volando, ¿sí? Si morimos, muchos vamos a morir. Los bosques, los volcanes, todas las placas, todos se chocan. ¡Tas! Una vaina terrible. Pero tranquilo, eso jamás va a pasar. Por esta que no pasa, ¿muy bien? Por tu ingreso que no va a pasar eso jamás. Muy bien, ahí está. Listo. Vamos a otras características más. Aquí tenemos justamente cómo el Sol aparentemente se mueve. No es que el Sol no se mueve, sino la Tierra se mueve y da esa ilusión óptica que el Sol se levanta por el este y se va por el oeste. Y mira, justamente en los países tropicales, el amanecer promedio son 6 de la mañana. Al mediodía, el sol está a 90 grados, como ven aquí, a 90 grados. Y al oeste, vemos que el sol se oculta a partir de las 6 de la tarde. ¿Bien? Otras consecuencias. La sucesión de los días y las noches, ensanchamiento ecuatorial, muy bien. Del esfero celeste, que es el aparente movimiento de las estrellas. La desviación de los cuerpos en queda libre, sí, pues, también pasa eso. ¿Alguna vez tú has visto gente que ha botado a una basura por la ventana de un auto cuando está en movimiento? Sí, profe. Sí, profesor, yo le dije que se va y la recoja. Claro, pues gente cochina, gente bien animal, pero la gente, ¿no? Peor que los animales. Ya, pero ¿qué pasa cuando un objeto cae de un cuerpo que está en movimiento? ¿Cae de forma vertical al piso? No. Sí. No cae de forma vertical, no cae así. Cuando tú estás en movimiento y lanzas un cuerpo, el cuerpo genera una ligera desviación. ¿Por qué el cuerpo está en movimiento? Así es. El cuerpo, al caer a la Tierra, se dirige hacia el este. Otras consecuencias: determinación de los puntos cardinales, porque como el Sol aparentemente aparece por el este y se va por el oeste, podemos ubicar cuál es el norte y cuál es el sur. Se activa el campo magnético. Mira, el hecho que la Tierra rote constantemente en una velocidad adecuada hace que la temperatura sea regulada, que el día no sea tan caliente ni la noche tan fría. ¿Qué pasa si la Tierra gira demasiado rápido? Pues el día será corto y no se calentaría mucho, y la noche duraría muy brevemente. Entonces que la temperatura posiblemente de toda la Tierra bajaría, porque no se calentaría lo suficiente. ¿Qué pasa si la Tierra gira muy lentamente? Si la Tierra gira demasiado lento, el día sería demasiado caluroso y la noche sería demasiado fría. Pero finalmente no pasa eso. Y también ocurre un fenómeno llamado el efecto Coriolis. Y aquí un videito donde explica qué es el efecto Coriolis. ¿Muy bien? Vamos a ver. termina causando un desastre ecológico y diplomático en Australia. Todo por preguntarse por qué el remolino de su inodoro siempre gira a la derecha. Su sabia hermana, Lisa, le explica que jamás gira para el otro lado. En el hemisferio norte el agua corre hacia la izquierda. Es el efecto
efecto Coriolis? Bueno, se dice Coriolis, pero... ¿Qué es el efecto Coriolis? Coriolis. ¿Qué es el efecto Coriolis? Espera, de nada sirve pelear con una caricatura. Pero bueno, siguiendo con el tema, Lisa después le explicaría a Bart justamente lo opuesto ocurre en el hemisferio sur, y que cuando le jalan al inodoro ahí, el remolino se va en dirección de las manecillas del reloj. Pero ¿qué pensarías si te dijéramos que ese mito urbano mantenido tantos años por los Simpsons es falso? Y no solo eso, sino que tiene más relación con los procesos que pasan en nuestra atmósfera que los que se dan en nuestros desagües. Descubre por qué en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Primero que nada, suscríbanse y denle a la campanita. Y después tenía razón en algo, el efecto Coriolis sí existe, pero no es algo que le ocurre al agua de nuestros retretes. Y para explicarte por qué, tenemos que hablar de física. Y antes de que abandones este video pensando que si te enseñamos de física no vas a tener nada interesante que contar en la próxima fiesta, recuerda que llegar a una fiesta a desmentir un capítulo de Los Simpsons tiene mucho poder fiestero. Bueno, ahora sí, ¿qué es el efecto Coriolis? Este es un efecto que ocurre en cualquier sistema que esté en rotación, exactamente como nuestro planeta. Pero para entender cómo funciona, hay que empezar pensando en la clásica frase que Einstein no dijo: todo es relativo. Lo que pasa con el efecto Coriolis es muy parecido a lo que ocurre con nosotros cuando intentamos explicar la rotación de la Tierra. Mientras estamos parados en ella, no sentimos que se está moviendo. Pero si alguien nos pagara para subirnos a una nave espacial y desde ahí nos asomamos desde una de sus ventanitas, sería muy claro que la Tierra gira en dirección oeste-este. Claro que todo ese viaje no sería necesario, ya que hay muchas otras cosas que nos dan pistas de este movimiento, como el día y la noche o los cambios en las posiciones de las estrellas. Entonces, como puedes ver, todo depende del sistema de referencia que estés usando para explicar este movimiento. Regresando a Coriolis, tenemos que algo muy parecido pasa cuando intentamos explicar el movimiento de las cosas que se mueven del ecuador a los polos y viceversa. Veamos las diferentes referencias que podríamos usar para ver este movimiento. En primer lugar, podemos imaginarnos a dos personas, una parada en el polo norte y otra en el ecuador. Si tú fueras la persona parada en el ecuador y la persona en el polo te lanzara un balón en línea recta y la Tierra no girara sobre su propio eje, entonces recibirías ese balón sin problemas. Pero como sabemos, la Tierra sí gira sobre su propio eje. Entonces, desde el momento en que tu compa te lanza la pelota desde el polo norte, tú verías cómo ese balón poco a poco se desvía hacia tu izquierda. Y tal vez pensarías con buena razón, qué mala lanzadora, ya que cada vez que intentaran hacer esto, siempre verías el balón desviarse hacia la izquierda. En cambio, si tú intentaras lanzarle ese balón, aunque tu intención fuera lanzarlo en línea recta, siempre verías que este se va a la derecha. Y tal vez en ese momento te preguntarías, ¿qué está pasando? ¿Qué fuerza sobrenatural está desviando mi balón a la derecha? Espera. La cosa aquí no es que haya alguna fuerza moviendo tu balón, sino que el que se está moviendo eres tú. Pero como tú no sientes ese movimiento, te da la impresión de que es el balón el que se está moviendo. Por lo mismo, desde tu posición, es como si existiera una fuerza que acelerara a los objetos que se mueven dentro de tu sistema de referencia, y a esta fuerza se le conoce como fuerza de Coriolis. Pero no es una fuerza real, ya que en teoría no hay nada que la produzca. Por lo tanto, surge para poder dar una explicación a la desviación aparente que sufren los objetos al moverse. Una vez que nos salimos del primer sistema de referencia, es más fácil ver dónde sale esta misteriosa fuerza. Las diferentes latitudes de la Tierra, debido a su diámetro, tienen que girar a distintas velocidades para estar exactamente en el mismo punto al mismo tiempo. El diámetro de la Tierra es el máximo en el ecuador y se va reduciendo conforme nos movemos a los polos. Esto quiere decir que alguien que se encuentra parado en el ecuador tiene que abarcar más distancia para llegar al siguiente punto y por lo tanto tiene que viajar mucho más rápido que alguien que está en los polos. Es por eso que cuando alguien en el polo norte lanza el balón en línea recta hacia el ecuador, la persona en el ecuador se mueve a tal velocidad que para cuando el balón alcanza su destino original, parece que el balón fue el que se desvió, pero en realidad fue la persona la que se movió hacia la derecha. Y cuando volteamos este sistema de referencia hacia el otro lado, es decir, si lo vemos cuando ocurre desde el ecuador al polo sur y del polo sur al ecuador, vemos que pasa exactamente lo mismo, pero esta vez el balón se desviará a la izquierda del punto del que se ha lanzado, justamente por la dirección en la que gira la Tierra. Entonces, en eso los Simpsons sí tenían razón. Existe un fenómeno llamado efecto Coriolis que cuando se da en el hemisferio norte hace que los objetos se desvíen hacia la derecha.
y que en el hemisferio sur se desvíen hacia la izquierda. Aunque claro que este efecto no aplica a personas lanzando balones de una latitud a otra, ya que esto solo podría lograrlo Superman. Pero antes de que expliquemos por qué esto no puede pasar en un inodoro o en un desagüe, debemos de preguntarnos cómo fue que descubrimos esto sin tener que subirnos en una nave espacial para ver cómo la Tierra gira. Por un lado, tenemos que muchas personas interesadas en la rotación de la Tierra empezaron a crear teorías y a hacer experimentos para comprobar estas teorías, que directa o indirectamente demostraron lo que te acabamos de contar. Algunos ejemplos son lo que hizo Giovanni Borelli en 1688, quien quiso calcular la desviación de un objeto en caída libre desde lo alto de una torre de 72 metros. La expresión matemática que Laplace y Gauss generaron en 1803 para explicar esta desviación, o cuando Foucault creó un péndulo en 1851 para demostrar la rotación de la Tierra. Uno de los mayores contribuyentes fue Gaspard Gustave Coriolis, que en el año de 1835 publicó su artículo Sur l'équation du mouvement relative au système de corps, que para nosotros los no francófonos quiere decir sobre las ecuaciones del movimiento relativo de los sistemas corporales, donde describe matemáticamente esta fuerza a la cual llamaba fuerza centrífuga compuesta. El trabajo de Gustave Coriolis pasó mucho tiempo desapercibido después de su publicación, y no fue hasta después que se decidió que este efecto debería llevar su nombre gracias a sus contribuciones. Y aunque en realidad se considera que el trabajo de Laplace fue mucho más significativo para entender este fenómeno, este cuate ya tenía tantas cosas a su nombre que algunos consideran que fue más justo ponerle el nombre de Coriolis. Algunos de los ejemplos más importantes vienen del movimiento de fluidos como corrientes oceánicas o la circulación de los vientos en la atmósfera, aunque tal vez no haya ejemplo más claro del efecto Coriolis que lo que vemos que pasa con los huracanes. Cuando se forma una versión genérica de un huracán, es decir, un ciclón tropical, en su centro hay una zona de muy baja presión, el famoso ojo de la tormenta, que hace que el aire se mueva hacia el centro. Ese aire es desviado a la derecha o a la izquierda, dependiendo del hemisferio, gracias a nuestro amigo Coriolis. Y es así como estos ciclones tienen un sentido de rotación contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Además de explicar el sentido de rotación de los ciclones tropicales, el efecto Coriolis también ha servido para explicar y corregir el vuelo de los aviones, ya que sus trayectorias en largos recorridos se ven afectadas por la deflexión que le da la rotación de la Tierra. Ahí nomás. Nos han dado bastante datos, este video, estas dos patitas, muy bien, esta flaca y este gordito, sobre el efecto Coriolis, ¿no? Y cómo se genera, pues porque los cuerpos se desvían, ¿no? Los cuerpos se desvían justamente por la misma rotación de la Tierra, ¿no? Así es. ¡Wow! Es increíble, sí es verdad. Es chévere. Y aunque corrientes... Te voy a cortar, Ahora sí. Se me emocionó el pata, ya, quería seguir. Vamos a hablar del último movimiento de la Tierra que se llama movimiento de traslación. Ahora, en algunos libros también lo van a encontrar, o también en páginas de internet, como movimiento del periodo orbital. ¿Qué significa esto? Significa de que ese desplazamiento que tiene la Tierra en torno, alrededor de nuestro Sol, ¿no? Ahora, ¿y por qué gira alrededor del Sol? Porque hay una atracción simultánea entre la Tierra y el Sol. La Tierra y el Sol se atraen por su fuerza de gravedad. Ahora, recuerda una ley de Newton. En el universo, quien tenga mayor masa, tendrá mayor gravedad, y por lo tanto es la que ejerce más dominio sobre otros cuerpos más pequeños. En el caso del Sol y la Tierra, ¿quién tiene mayor masa? Obviamente lo tiene el Sol. El Sol ha tenido mayor masa, mayor tamaño, tiene mayor gravedad, y por esa razón, a tener mayor gravedad y la Tierra ser más pequeña, la Tierra se ve sometida a su campo de gravedad y gira alrededor de esta estrella. Muy bien. Pero esto no siempre se pensó igual. Recuerda que en la Edad Media y atrás, la gente creía que más bien el Sol giraba en torno a la Tierra, ¿no? Recuerda que había una teoría llamada la teoría geocentrista, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo y todas las estrellas y el Sol y el planeta giraban en torno a la Tierra. Cosa que era bastante equivocada, ¿no? Fue después de mucho tiempo en que matemáticos y astrónomos como Copérnico, y antes Copérnico en la edad antigua, Aristarco, pero después Copérnico, después Kepler, y después Galileo,
confirmaron que la Tierra no era el centro del universo, el centro era el Sol, y que todos los cuerpos, incluido la Tierra, giraba en torno al Sol. Muy bien, ahí está. Como ven aquí en esta imagen GIF, como la Tierra gira alrededor de nuestra estrella. Y, obviamente, en torno al Sol, la forma de la órbita, como ven, la órbita es la trayectoria que tiene la Tierra en torno al Sol. Miren la figura. ¿Es una trayectoria circular o es una trayectoria un poco alargada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un poco alargada? Un poco alargada, muy bien. Geométricamente, esa se llama una órbita elíptica. Se llama elíptica o elipse. ¿Ven? Elíptica o una elipse, muy bien. ¡Ahuevada! Dice como un huevo, casi como la silueta de un huevo. Ok, parece. Muy bien. Y la longitud de esa órbita, ¿cuánto mide toda esa órbita? El largo de toda esa órbita es de 930 millones de kilómetros. ¡Wow! Sí, es algo larguita, sí. Sí es. Claro, si fuéramos un planeta más alejado del Sol, la órbita sería mucho más larga. Mucho más larga, ¿muy bien? Sí, ese movimiento es un movimiento constante y tiene ciertas oscilaciones, mi estimado Dani Loaiza. Tiene ligeras oscilaciones también que tienen otros nombres. Movimiento de ceseo, también le llaman así, ¿no? Pero tiene ahí. ¿Qué más? La velocidad en que se desplaza la Tierra en torno al Sol. ¿En qué velocidad se mueve? A unos 29,7 o 30 kilómetros por segundo. Bastante veloz en realidad. O 1.770 kilómetros por minuto. Veloz en realidad, pero en esa velocidad, digo, es oscilante también. Hay momentos que gira o viaja más rápido y hay momentos que viaja un poquito más lento. Explicaré después por qué. El tiempo oscilar es el tiempo exacto que demora la Tierra de dar una vuelta sobre su órbita. Sí, lo hace un año, pero ¿un año de cuánto? Exactamente de 365 días, con 6 horas, 9 minutos, con 10,5 segundos. Es el tiempo exacto en que gira la Tierra en torno al Sol. Es el tiempo exacto. Pero aquí tenemos la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. La distancia promedio, 150 millones de kilómetros, o también llamado una unidad astronómica. Digo promedio, ¿por qué? Porque hay un momento, por la misma forma elíptica de la órbita, hay un momento, y mira, quiero que vean bien la figura. Pregunto, ¿el Sol y la Tierra siempre están a la misma distancia? Miren la figura. No. No. Claro, hay momentos que está más cerca y momentos que están más lejos. Cuando la Tierra está un poco más cerca del Sol, ¿cómo se verá nuestra estrella? ¿Se verá más chiquito o más grande? Más grande. Más grande, claro. De esa apariencia que se ve más grande. Y cuando la Tierra está más alejada del Sol, ¿qué tamaño tiene esta estrella? ¿Más grande o más pequeña? Más chica, esa apariencia, obviamente. Entonces tenemos ahí esta apariencia. Y justamente ese punto más cercano entre la Tierra y el Sol se llama perihelio. El perihelio es el punto más cercano entre la Tierra y el Sol. Ocurre más o menos los 2-3 de enero. Hace poquito, hace unos días atrás nomás, fue el perihelio, el punto en que la Tierra y el Sol estaban un poco más cerca. Muy bien. Donde la velocidad aumenta. ¿Por qué aumenta la velocidad? Porque como está más cerca, también es más intensa la atracción gravitacional. Entonces la velocidad aumenta un poquito más. De 30 kilómetros por segundo pasa a 32. Aumenta un poquito más. Pero cuando llega a su punto más lejano, la Tierra y el Sol, se llama afelio. Ese punto más lejano ocurre más o menos el 4 de julio. El 4 de julio. Y la velocidad de la rotación, de la traslación, la velocidad disminuye un poquito. De 30 kilómetros por segundo pasa a 28 kilómetros por segundo. Disminuye un poco porque hasta el más alejado disminuye un poco la tensión de la atracción gravitacional entre la Tierra y el Sol. Punto más lejano, afelio. Consecuencias. La producción del año. Ya sabemos que tenemos un año que se llama año trópico, 365 días con 5 horas con 38 minutos, y un año siderio que tiene aquí 365 días, 6 horas, 9 minutos con 10 segundos, que es el tiempo más exacto. Muy bien. Ahora, pero nosotros, ¿qué usamos? Nosotros usamos el año civil.
el año civil que está dividido en 12 meses, que es con 365 días y que actualmente se llama calendario gregoriano desde 1582, porque fue el Papa Gregorio, un papa, que mandó a cambiar el antiguo calendario que usaba el mundo europeo, que era un calendario creado por los romanos. ¿Y por qué lo mandó a cambiar? Porque los romanos crearon un calendario basado en sus dioses, en los dioses del Olimpo, Zeus, Apolo, etcétera, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica no podía concebir tener un año que sea de un año de dioses paganos. Tenía que crear un calendario donde sea cristiano y donde además se le agregue ahí las fechas cristianas también durante el año. Y mandó a un grupo de astrónomos a modificar el año, mejor dicho, más que modificarlo, hacer algunos ajustes al antiguo año romano o el año juliano para convertirlo en año cristiano, en el año civil que hoy conocemos. Y es a partir de 1582 que recién se pone la fecha de las Pascuas, que son de la Semana Santa entre marzo y abril, y se establece la fecha de la Navidad, que es el 25 de diciembre que todos conocemos. En realidad, nadie sabe cuándo nació Cristo, ¿no? Pero se puso como una fecha referencial nomás, la fecha de Navidad. ¿Muy bien? Listo. Y tenemos aquí el año bisiesto. 36 días. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene 366 días? Por esta sencilla razón. Mira bien, amigas, amigos. En el año civil, ¿cuántas horas sobran por cada año que pasa? Mira aquí. Por cada año civil, ¿cuántas horas me sobran? Redondea. Redondea un valor. 6 horas. Bien. Si usamos el horario o el año solar, ¿cuántas horas me sobran? 6 horas, también redondea, 6 horas. En otras palabras, por cada año, ay, qué difícil escribir en mouse. Por cada año, ¿cuántas horas me está sobrando? 6 horas. Pregunto, en 2 años, ¿cuántas horas se acumularon? En 2 años. 12. 12 horas. 12. Bien. En 3 años. 18. Y cuando llega a cada 4 años, ¿cuántas horas han acumulado? Y como es 24 horas, como bien dice Jason, 24 horas significa que es un día, pues. Un día más. O sea, tiene que pasar 4 años para que la acumulación sobrantes forme un día más. Y justamente son los años múltiplos de 4. Esos años múltiplos de 4 tiene 366 días y ese se le llama el año bisiesto. Así es, correcto. ¿Y a qué mes se le agrega ese día de Yapa? Febrero. ¿A qué mes? Al mes que tiene menos días. Febrero, ¿ves? No hay alguien que dijo por ahí enero, no, es en febrero. A febrero se le agrega un año, un día más, un día más. Un día más. Y pregunto, ¿qué año estamos nosotros? 2021. ¿Es año bisiesto? No, el año pasado fue. No fue. El año pasado, correcto. El año pasado fue año bisiesto. El año pasado. Así es. El año pasado, el febrero tuvo 29 días. Tuvo 29 días, ¿no? Así es. ¿Cuándo va a ser el próximo? En el 2024, dice mi estimada Tuero. Sí, 2024 será. Así es. ¿Qué dice? ¿Qué me preguntan? Profe, disculpe, ¿y desde cuándo el año bisiesto? O sea, ¿desde cuándo se dieron cuenta? Prácticamente desde aquí, desde que se estableció el calendario gregoriano, desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI se dieron cuenta de eso los astrónomos, así es. Así es. Porque sabían que el año exactamente no es un año pues exacto, ¿no? Sino de que obviamente tenía años con horas sobrantes, pero para un calendario, para uso estándar, tienen que horas con días redondeados y las horas pues después
se fueron sumando posteriormente para completarlo en horas o días redondos. Así es. Muy bien. Perfecto. Otra consecuencia es, mira aquí, el cambio de aspecto de la bóveda celeste. Aquí tenemos la Tierra. Lo voy a poner con otro color para que se vea mejor. Acá está la Tierra. Y está girando en torno al Sol. Pero a medida que está girando, ¿qué va ocurriendo? Cuando tiene una posición, ve esta constelación, Acuario. Y puede ver un poco de Piscis y puede ver un poco de Capricornio. ¿Muy bien? Pero cuando la Tierra está ubicado por acá, y voy a poner con otro color, o con amarillo, cuando la Tierra está por aquí, estos circulitos amarillos que estoy colocando, cuando la Tierra está por aquí, no va a haber esas constelaciones que están Piscis, Acuarios y Capricornio, no. Va a haber constelaciones de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y posiblemente Virgo. Así que con el pasar de los meses, el aspecto del cielo va cambiando, porque va cambiando todas las constelaciones. Así es. Así es. Va cambiando todas las constelaciones. Muy bien. Esto ya de las constelaciones es parte del estudio de la astronomía, que es ciencia, y también la astrología, que no es ciencia, también lo estudia porque dice que predice el futuro, qué sé yo, ¿no? Bueno, ese tema desconozco, mayormente. Otra consecuencia también, pues, que el cambio aparente del tamaño del Sol, como te expliqué, ¿no? Se ve más grande en el perihelio y más chiquito en el afelio. Las zonas térmicas y climáticas, porque los rayos van cambiando de ángulo, de dirección sobre la superficie de la Tierra cuando ahorita se va desplazando en torno de su órbita. Ahí. Y la sucesión de las estaciones, ¿no? Como ven aquí, ¿no? A ver, aquí una pregunta esa. A ver, por ejemplo, este año 2021, cuando acabe el año 2021, va a sobrar ¿cuánto? 6 horas, ¿no? Según el año sideral, ¿no? Así es. Para los que no me captaron, ¿por qué dónde vienen esas 6 horas? Vienen de aquí. Parece que no están atentos, chicos, cuidado. Aquí está. Por cada año sideral, por cada año exacto, me está sobrando 6 horas. Aquí estoy redondeando 6 horas, muy bien. Entonces, cuando acabe el año 2021, me va a sobrar 6 horas. Y se va a acumular con los 6 horas que del año 2022. Y se va a sumar con los años de 2023 hasta sumarse con el año 2024, que ya se forma aquí el año bisiesto. Bien. Ahora sí. Miren bien aquí este GIF. No sé si se puede ver el GIF. Un momentito. Ahí está. Mira cómo la Tierra se desplaza en torno a la órbita terrestre. Y miren cómo la iluminación del Sol sobre la Tierra va variando. Al variar, según el hemisferio norte o sur, va a cambiar las constelaciones. Va a cambiar las estaciones. Muy bien. Cuando en el norte sea invierno, en el sur será verano. Y cuando aquí seamos otoño, en el norte será primavera. Las estaciones suelen clasificarse de la siguiente manera. Ahora, antes de ver las estaciones, la causa principal por la que existe también estaciones es que el eje de la Tierra, mira cómo está el eje en el espacio, chicos. Quiero que vean el eje. ¿Siempre está derecho o está inclinado? Miren la imagen, por favor. Está un poco inclinado. Está inclinado, exactamente. Como el eje está inclinado, como explicamos al principio de la clase, eso hace que los rayos solares varían de intensidad en el norte y en el sur. Van a variar. Porque si el eje fuera derechito vertical, norte y sur, todos los días del año tendrían la misma iluminación y no habría estaciones. Pero es por la inclinación del eje que estas variaciones de iluminación y calor van a variar durante el año entre el norte y el sur. Ahora sí. Aquí tenemos las estaciones.
La primavera y el otoño son estaciones intermedias y el verano y el invierno son unas estaciones extremas, porque es extremo frío, extremo calor, ¿muy bien? Aquí cuando pasan los rayos solares, cuando caen en la línea ecuatorial, en el Ecuador, se va a formar un equinoccio, donde se da origen a la estación de primavera y otoño. Si es el 23 de septiembre, va a ser otoño en el norte, o sea, para Estados Unidos, Europa, China, y será primavera para el sur, ¿no? O sea, para Perú, para parte de Brasil, para Argentina, para Chile, para Uruguay, será primavera. Cuando los rayos solares caen sobre el trópico de Capricornio en el hemisferio sur, se llama solsticio. Entonces, en el sur va a estar más iluminado, verano, también se llama estío. Y mientras el verano sea en el sur, en el norte es invierno. Ahorita Estados Unidos está en invierno, terrible. Europa también. Otra vez, llegamos a marzo, 21 de marzo, los rayos solares vuelven a caer, pero sobre la línea ecuatorial de forma vertical. Y cuando caen en el Ecuador, se forma un nuevo equinoccio. ¿Bien? Y en el equinoccio se genera, pues, otra vez el otoño, pero en marzo, en el sur, y primavera en el norte, en marzo. Hay una pregunta aquí. Buena pregunta. Mira lo que escribe un compañero de usted. Dice, profesor, creo que en Ecuador solo hay verano, no hay invierno. Es una interesante opinión tuya, porque no solo en el país de Ecuador, sino en los países por donde cruza la línea ecuatorial, las estaciones no son muy percibidas, porque todo el año hace calor y prácticamente no se siente o no es percibido el invierno. Por lo mismo principio, bajo esa misma lógica, si estuviéramos en el Polo Norte o en el Polo Sur, se podría notar el verano. No se nota el verano, porque todo el año hace frío. Claro. Entonces la pregunta de cajón es, ¿en qué parte del mundo sí se notan las 4 estaciones? Bueno, no en países tropicales ni en países fríos, sino en los países llamados templados. Apunten eso. En los países llamados templados sí se nota la diferencia de las 4 estaciones. ¿Y a qué llamamos esos países templados? Aquellos que tienen veranos muy calurosos, inviernos muy fríos y otoños y primaveras con temperaturas moderadas. Por ejemplo, Estados Unidos. Muy bien, Dani. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, en el verano llega a 40 grados Celsius promedio. 40 grados Celsius. ¡Wow! Profe, yo me muero. Verano en Nueva York, 40 grados. Sí. Pero cuando llega el invierno, Nueva York llega a 15, 20 bajo cero. ¡Wow! Te das cuenta que son los extremos, ¿no? Y cuando llega el otoño, primavera en Nueva York, llega a temperatura promedio de 25 grados Celsius. Y así como pasa en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, también pasa lo mismo en la ciudad de Washington, en la ciudad de California, en varias ciudades también de Europa y en varias ciudades también de Asia tienen esa misma característica. También en Buenos Aires también es una zona templada. Buenos Aires ahorita tiene temperaturas que sobrepasan los 30 grados Celsius y el invierno es muy frío. Así es. El Perú no es un país templado, el Perú es un país de clima supuestamente tropical, no lo ve todo tropical, solamente la selva peruana. El Perú tiene muchos climas por factores como la cordillera de los Andes, ¿no? Así es. La única razón para que llegue nieve, es estar cerca de los polos o estar sobre los 5.000 metros de altitud. Y en el Perú solamente cae nieve sobre los 5.000 metros de altitud, porque estamos lejos de los polos también, aquí no nieva. Listo, vamos a trabajar la dirigida. Mira aquí este fenómeno aquí. Esta imagen aquí me parece que es en Alaska. Mira, es un video en resumen de 24 horas en Alaska. Es en el verano. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Se oculta o no se oculta el sol aquí en Alaska? En el verano. No. No, pues no anochece. En Alaska y en las zonas polares, en el verano no anochece. Eso se le llama sol de medianoche. Llega la medianoche y sigue viendo sol.
porque está en las zonas polares, así es. Eso es en el verano. ¿Cómo será en invierno? ¿Habrá sol en invierno en los polos? Será oscuro, será de noche. Mientras pasa en Alaska, en el Polo Norte, en la Antártida está de noche, está sin sol. En Rusia, en la parte norte de Rusia, en Siberia se ve eso. Sí. Ahora sí. La pregunta 1. La Tierra es un sólido esferoide debido a la siguiente causa principal. Así es. Sí, amigo, ese lugar se llama Siberia, Loaiza. Se llama Siberia, esa parte de Rusia se llama Siberia. Así se llama. Eso ocurre todo el día es de día en el verano, pero cuando es invierno, todo de noche. La pregunta 1, la clave es por actuación directa de la Tierra. 1, COVID. Muy bien. Ese es otro fenómeno, amiga, tú eres. La pregunta número 2, estamos con la hora. La clave es C. Debido a la redondez de la Tierra, hay una desigual distribución de la energía solar. En el número 3, la clave es C. No se puede ver todas las constelaciones porque la Tierra tiene una superficie curva. Muy bien. En la pregunta 4, la clave A. Porque de los países que no tendrán sombra a mediodía, solamente son los países tropicales, donde el sol está a mediodía a 90 grados, como vimos en el video de Eratosthenes y Carl Sagan, a mediodía no hay sombra alguna. Colombia es un país tropical, igual que Perú. La quinta, la respuesta a la clave D, porque dice la disminución de la temperatura desde el Ecuador hacia los polos debido a la redondez de la Tierra. En la número 6, la clave la B, porque la ciencia que estudia el tamaño, la forma y dimensión de la Tierra se llama geodesia. En el número 7, ¿en qué lugar del Perú atardece más tardíamente? Más tardíamente es en Piura. ¿Ya? En el número 8, los años bisiestos se producen cada 6 años. ¿Muy bien? Cada 6 años. No cada 4 años, como cada 4 años, disculpe, cada 4 años. En el número 9, todo extraído, es el calendario que elegimos actualmente, es el calendario gregoriano. En el número 10, si la Tierra girara en dirección retrógrada, si girara en sentido contrario a lo que gira actualmente, amanecería ya no en el polo oriente, amanecería por el occidente. La velocidad promedio de la velocidad de rotación es 28 kilómetros por minuto. La puesta del sol, ¿por dónde se pone el sol? ¿Cuál es la puesta del sol? ¿Por el oriente o el occidente, chicos? Por el occidente. Correcto, el occidente. El atardecer por el occidente. La pregunta 13. Consecuencia principal del movimiento de rotación, la producción de los días. La velocidad de rotación es mayor donde es más veloz en la zona ecuatorial, en el Ecuador, y más lento en los polos. ¿La 11 cuál era? ¿Y en qué lugar? Sí, más lento en los polos. ¿Y en qué lugar amanece primero en Perú? ¿En qué lugar, recuerda esa pregunta? Decimos en Mareos. Correcto. Correcto. Muy bien. Listo. Me voy porque ya me están votando. Me están votando porque ya acabó la hora. Hasta la próxima. Ay, profe.